Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada El verdadero exorcista. Abro comillas. Conoce la verdadera historia que inspiró la película El Exorcista. El exorcismo de Roland Doe. En las sombras más profundas de la historia, donde la luz apenas se atreve a penetrar, aguarda una narrativa de terror y tormento que supera todas las fronteras de la realidad. Prepárate para adentrarte en un abismo de oscuridad y pánico, donde cada palabra es un eco inquietante y cada detalle es un escalofrío que recorre la columna vertebral. Corría el año de 1949 en las somnolientas tierras de Maryland y Missouri, cuando un adolescente, un simple muchacho de 14 años, fue arrastrado a un torbellino de horror y agonía que lo consumiría por completo. Su nombre oculto bajo el alias de Roland Doe, para preservar su identidad, se convertiría en un grito silencioso de auxilio, una llamada desesperada desde el abismo. La penumbra de la noche envolvía la casa, un refugio que pronto se convertiría en una prisión de terrores inimaginables. El cuadro de Jesús, un símbolo de devoción y paz, se distorsionaba ante los ojos atónitos de Roland, como si una mano invisible intentara borrar su divinidad. Esta imagen, una profanación de lo sagrado, sería solo el preludio de una vorágine infernal. El aire vibraba con un lamento silencioso, el eco de arañazos invisibles que rasgaban la realidad misma. Garras invisibles dejaban cicatrices en las paredes, como las heridas de un animal que rasca desesperadamente su camino desde las profundidades de la tierra. Un augurio de algo maligno, una puerta a lo desconocido se abría lentamente, pero el origen del mal estaba mucho más cerca de lo que cualquiera podría haber imaginado. La tía Harriet, espiritista, que había enseñado a Roland a manejar el tablero Ouija, la guía hacia los reinos ocultos. Ella había partido de este mundo dejando a Roland vulnerable ante una oscuridad que acechaba en las sombras. Fue entonces cuando el oscuro torrente de terror comenzó a fluir desenfrenadamente, arrastrando al chico hacia su inevitable destino. La casa, una vez un refugio de calidez y seguridad, se convirtió en una prisión de pesadillas. Los muebles danzaban solos como un macabro ballet. Objetos flotaban en el aire como hojas al viento y el eco de susurros inhumanos llenaba cada rincón. Roland, ahora una marioneta en manos de lo desconocido, veía cómo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La voz, un susurro desde las profundidades del infierno, se adueñó de la
noches. Roland hablaba en lenguas que nunca había aprendido, sus palabras llenas de un poder ancestral que trascendía la comprensión humana. Sus ojos, ventanas a lo desconocido, brillaban con una luz inquietante mientras era poseído por fuerzas más allá de la comprensión y más allá de este mundo. Un sacerdote, portador de la cruz y la fe, se atrevió a enfrentar el mal que se cernía sobre Roland, pero las fuerzas que enfrentaba estaban más allá de la razón. El agua bendita, en lugar de purificar, explotó en una declaración desafiante. Las velas, lejos de iluminar, arrojaron llamas que parecían destilar el fuego del Averno. En las entrañas de la lucha contra lo impío, el padre Bowden emergió como un valiente soldado en el frente de batalla. Ese 18 de marzo de 1949 se inscribe en la memoria como el día en que él y sus compañeros comenzaron la letanía de los santos. Palabras de poder que resonaban en la oscuridad. La cama de Roland, un altar de lo sobrenatural, comenzó a temblar. Una respuesta violenta a las invocaciones del bien. Roland, atrapado entre dos reinos, luchaba por su cordura mientras los brazos de tres hombres lo sujetaban, desafiando el poder maligno que lo poseía. El tiempo avanzó y la batalla entre la luz y la oscuridad continuó su despiadado juego. La noche del 11 de abril de 1949, los sacerdotes se prepararon para ofrecerle la Sagrada Comunión a Roland, un acto de fe y pureza en medio del caos. Pero el mal no se rendiría fácilmente. Las marcas en el cuerpo de Roland hablaban de la lucha interna que se libraba. Arañazos y heridas atestiguaban la tormenta que rugía dentro de él. La palabra hola se inscribía en su piel, una burla diabólica a la sagrada ceremonia que se avecinaba. Tras la explicación de que los apóstoles se convirtieron en sacerdotes y recibieron a nuestro Señor en la última cena, aparecieron rasguños desde las caderas de Roland hasta los tobillos, líneas gruesas como una protesta a la Sagrada Comunión. Pero el poder del mal no se detuvo ahí. La posesión, como una fiera acorralada, luchó con fiereza. Un sacerdote fue acuchillado por el somier, un recordatorio escalofriante de la presencia del diablo mismo. La imagen de la cara del mal apareció en la pierna de Roland, convirtiéndose en un retrato macabro de la lucha interna que lo consumía. La batalla final se libró en el corazón mismo de la oscuridad. La fecha, un suspiro antes del día 18 de abril de 1949, será recordada como el día en que el bien finalmente prevaleció. Las palabras del padre Bowden, como rayos de luz en la noche más profunda, resonaron en la habitación. Roland, un campo de batalla humano y demoníaco, se retorcía en agonía mientras el exorcismo alcanzaba su clímax. La figura del arcángel San Miguel observaba en silencio mientras el sacerdote se enfrentaba al abismo. Y entonces, como un rayo de esperanza en medio de la desesperación, una voz inesperada surgió de los labios de Roland. Satanás, soy San Miguel, te ordeno que dejes este cuerpo ahora. Un espasmo violento, un grito
grito que perforó el aire y finalmente el alivio. Las palabras resonaron en la oscuridad, marcando el fin de una lucha que desafió todas las posibilidades. Después de la tormenta, la calma. Roland, liberado de las cadenas que lo atormentaban, encontró la paz. El diario del padre Bishop revela que el niño se convirtió en un buen joven, un testimonio silencioso de la victoria de Dios sobre el mal, ese mal que acechaba en las sombras. Este relato es una crónica de terror y triunfo que capturó la imaginación de un joven llamado William Buckley. Un artículo en el Washington Post atrajo su atención y de esa semilla nació una novela que se sumergió en los abismos del miedo y de la fe, El Exorcista. Una historia que se grabó en la mente de generaciones, una advertencia inquietante de los horrores que acechan en las profundidades de lo desconocido. Y esa historia macabra, tan macabra como verdadera, se generó al jugar con una tabla Ouija. Si usted tiene uno de esos artefactos, habrá oído de otras historias, tal vez no tan terribles como esta, pero que también son verdaderas. Cierro comillas. Gracias por su preferencia. Que usted la pase excelente.